Dicen que hay noches en Irlanda en las que el mundo parece respirar de otro modo. No con el viento, ni con las hojas que tiemblan en los robles antiguos, sino con algo más hondo, más antiguo que los nombres. Esas noches llegan sin aviso, cuando el rocío aún no ha caído y la luna parece sostenerse demasiado baja sobre las colinas. Los campesinos cierran sus puertas, los perros callan, y en la distancia, entre los túmulos cubiertos de hierba, algo se mueve. No es un paso ni un rumor. Es un despertar. En la colina de Nocma, donde el musgo cubre los restos de antiguas piedras talladas, una neblina se levanta como si la tierra exhalara un suspiro. La gente del pueblo dice que allí duermen los Aosí, los que fueron llamados hadas, aunque no son pequeñas ni aladas, sino sombras de otro tiempo, espíritus de la tierra que recuerdan lo que los hombres olvidaron. Algunos los temen. Otros los veneran. Pero todos, al caer la noche, bajan la voz. Esa noche, un pastor llamado Evan caminaba solo entre los campos. Su linterna oscilaba con el viento, lanzando destellos dorados sobre las piedras húmedas. Llevaba horas buscando una oveja extraviada, pero lo que encontró fue un silencio demasiado perfecto, un silencio tan completo que parecía tener peso. El aire olía a tierra mojada y a algo más, a flor marchita, a hierro antiguo, a promesa rota. Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido leve, casi un temblor, como si la colina murmurara en sueños. Eowyn se detuvo. La linterna parpadeó. Frente a él, las hierbas se movieron aunque no había viento, y de la tierra surgieron pequeñas luces, diminutas esferas blancas, como brasas de luna flotando sobre la hierba. Subían, danzaban, se apagaban, volvían a encenderse. Era hermoso. Y triste. Dicen que en esas noches los túmulos despiertan porque recuerdan. Recuerdan los pasos que los hombres daban cuando aún ofrecían leche y pan a las piedras, cuando el fuego se encendía en nombre de las estaciones y no del tiempo. Los antiguos sabían que la tierra no está muerta, que bajo su piel laten memorias. Pero los nuevos olvidaron, y los túmulos duermen. Salvo esa noche. Eowyn siguió las luces, sin saber por qué. Las colinas parecían respirar. Cada paso lo alejaba del mundo conocido y lo acercaba a algo más vasto, más silencioso. La linterna comenzó a fallar. Y aún así, siguió. Frente a él apareció una entrada baja, un arco de piedra cubierto de hiedra. Parecía una cueva, pero el aire que salía era tibio, casi humano. Entró. Dentro, el suelo brillaba con una luz que no provenía de su lámpara. Los muros respiraban, no como piedra, sino como piel antigua. Había inscripciones, círculos, marcas que parecían moverse cuando él no las miraba directamente. El aire olía a miel y a ceniza. En el fondo, una melodía flotaba. Era leve, casi imperceptible, como si alguien tarareara en sueños. Al avanzar, Eowyn sintió que el tiempo se doblaba. Las imágenes se mezclaban, un campo de flores blancas bajo una luna inmensa, rostros que miraban sin ojos, una mujer con cabello del color de la aurora sosteniendo una antorcha de agua. Ella no hablaba. Pero su silencio lo llenó todo. ¿Quién eres?, susurró él. Y la respuesta llegó como un pensamiento ajeno: soy la tierra cuando despierta. Eowyn quiso hablar, pero las palabras se disolvieron. La melodía cambió. Ahora sonaban voces, muchas, suaves, antiguas. ¿Decían nombres que no pertenecían a los vivos? Decían pactos sellados con flores, juramentos hechos al amanecer cuando los dioses aún caminaban entre el rocío. Él entendió, sin comprender, que los túmulos no eran tumbas, sino puertas. Puertas entre aquello que respira y aquello que sueña. Se dice que en ese instante el pastor vio todo lo que fue y lo que sería. Vio las aldeas nacer y morir, los ríos cambiar de curso, los hombres olvidar los nombres de las estrellas. Y vio, también, como las luces que danzaban sobre las colinas no eran hadas, sino recuerdos intentando volver a la superficie. Quizá, pensó, eso es lo que somos todos. Recuerdos que quieren ser oídos otra vez. Cuando salió, el amanecer apenas comenzaba.
El rocío cubría la yerba y los túmulos parecían dormir de nuevo, quietos, sin rastro de luz alguna. Eowyn creyó que todo había sido un sueño. Pero en la palma de su mano encontró un pequeño círculo de piedra, del tamaño de una moneda, con una espiral grabada. La espiral giraba hacia adentro, sin fin. Esa noche no habló con nadie. Y las siguientes tampoco. Algunos dicen que nunca volvió a sonreír. Otros afirman que a veces, cuando la luna llena caía sobre las colinas, se le veía caminar con su linterna apagada, como si esperara oír de nuevo aquel canto. Nadie supo si lo escuchó. Con los años, los túmulos volvieron a ser simples montículos de yerba. Los turistas los fotografiaban, los estudiosos los medían, los niños corrían sobre ellos sin saber lo que dormía debajo. Pero aún, en ciertas noches sin luna, los pastores dicen que la niebla se ilumina desde dentro. Y si uno camina en silencio y respira despacio, puede oír un murmullo. No de viento. No de río. Sino de algo que recuerda. Dicen que el sonido proviene del corazón de la tierra, de los antiguos que nunca se fueron, de las voces que esperan ser recordadas. Y quizá no es un sonido para el oído, sino para el alma, un eco que solo despierta cuando la mente calla y el sueño se acerca. Eowyn desapareció una noche. Su linterna fue hallada junto al túmulo, todavía encendida, aunque el aceite debía haberse agotado hacía horas. Dentro de la llama, los aldeanos dijeron ver reflejada una colina distinta, más verde, más viva. Tal vez había cruzado. Tal vez, simplemente, había recordado. A veces, al caer el crepúsculo, los campos parecen respirar otra vez. Las sombras se estiran como raíces, y los pájaros se detienen antes de cantar. En ese instante breve, ese respiro entre la noche y el sueño, los túmulos laten. No como piedra, sino como corazón dormido. Es la hora en que el mundo antiguo se asoma, curioso, preguntándose si aún lo recordamos. Algunos cierran los ojos. Otros escuchan. Y hay quienes juran que, bajo la luna, la tierra sigue cantando su canción. Quizá los túmulos no despertaron aquella noche. Quizá nunca se durmieron. Porque la tierra, cuando la escuchamos con suficiente silencio, siempre está viva. Se dice que en los monasterios más antiguos de Irlanda, cuando la lluvia golpea los vitrales como dos de fantasmas y las velas titilan sin razón, hay un rumor que viaja entre las celdas, el de un mapa que no muestra lugares, sino ausencias. Un pergamino tan viejo que su piel parece polvo de luna, tan frágil que nadie se atreve a tocarlo sin que tiemble el aire. Fue encontrado, o quizás recordado, por un monje sin nombre, en una noche de silencio absoluto, cuando la campana no sonó y el viento pareció contener la respiración. Nadie supo de dónde vino el mapa. Algunos dijeron que fue hallado entre los huesos de un santo olvidado, otros que surgió del fuego de una vela extinguida, dibujado por la sombra misma de la llama. Lo cierto es que aquel pergamino no señalaba caminos comunes, no había mares conocidos, ni montañas visibles, ni fronteras humanas. Solo líneas que se retorcían como pensamientos antiguos, círculos que se abrían dentro de otros círculos, y manchas que parecían latir, como si algo en su interior aún respirara. El monje, llamado en los registros como el hermano que no dormía, pasó noches enteras contemplando aquel dibujo. En el reflejo del aceite, las formas cambiaban, donde antes había una costa, aparecía un abismo, donde se veía un bosque, surgía una puerta. El monasterio entero comenzó a alterarse con él. Los pasillos parecían alargarse, las piedras susurraban nombres que nadie entendía, y el eco de los rezos regresaba con una voz que no pertenecía a ninguno de los frailes. Una noche, mientras la tormenta rugía más allá de los muros, el monje encendió su última vela y extendió el mapa sobre el suelo. Lo que vio no fue dibujo, sino profundidad. Las líneas se convirtieron en caminos de luz, y el pergamino, en una ventana abierta hacia un mundo que no debía existir. El aire se volvió más frío, aunque en el centro del dibujo ardía una claridad suave, como si una luna interior hubiese despertado. A través de esa luz vio fragmentos de lugares que no pertenecían al tiempo, templos sumergidos en océanos inmóviles, escaleras que ascendían hacia nubes de piedra, ciudades suspendidas sobre lagos sin reflejo.
Todo brillaba, pero sin vida, como si la eternidad hubiera perdido su pulso. Se dice que entonces el monje comprendió, aquel mapa no conducía a ningún sitio de la tierra, sino a los recuerdos de la tierra misma. Cada trazo era una memoria de lo que existió antes del hombre, cuando el mundo aún soñaba sin testigos. Aterrorizado y fascinado, quiso rezar, pero descubrió que las palabras no encontraban salida. En su lugar, el silencio lo envolvió con ternura. Fue entonces cuando escuchó una voz, no fuera de él, sino dentro de su pecho, como si su propio corazón hablara con otra voluntad. ¿Por qué miras hacia mí?, decía. Todo mapa conduce al interior, y toda sombra es el reflejo de una luz que olvidaste. El monje lloró sin comprender, y al hacerlo, una gota cayó sobre el pergamino. La tinta se extendió, viva, y las formas comenzaron a moverse con lentitud, como olas que respiran. De pronto, el mapa empezó a consumirse desde el centro, una brasa silenciosa lo devoraba, aunque no dejaba ceniza. Las llamas no eran rojas, sino azules, suaves, como si el fuego hubiera recordado su origen en las estrellas. Cuando los demás frailes llegaron, encontraron la celda vacía. Solo quedaba a la mesa una vela derretida y un olor extraño, mezcla de sal marina y polvo de piedra. En el suelo, donde el mapa había reposado, había un círculo leve, grabado como por calor o por voluntad. Y en el centro del círculo, una palabra en latín, umbra. Sombra. Desde entonces, las noches en el monasterio nunca fueron iguales. Algunos decían oír pasos en los corredores cuando nadie vigilaba. Otros, que las campanas sonaban a horas imposibles, repitiendo la nota exacta que marcaba el momento en que el monje desapareció. Los años pasaron, el nombre del hermano se borró de los registros, y los nuevos escribas aprendieron a no hablar de aquel pergamino. Pero aún hoy, en los días en que la lluvia se vuelve tan fina que parece ceniza, los muros transpiran humedad con forma de trazos, como si el mapa siguiera buscando su camino en las piedras. Hay quienes creen que aquel monje no se perdió, sino que cruzó un límite invisible, siguiendo el mapa hasta su última frontera. Otros dicen que el mapa sigue dibujándose solo, en sueños ajenos, esperando a quien se atreva a mirar sin miedo. Quizá todos llevamos un fragmento de él, escondido bajo la piel, latiendo con cada sombra que cruzamos. Y cuando las luces se apagan, cuando el sueño se acerca y la mente se disuelve, tal vez es eso lo que vemos al cerrar los ojos, las rutas que no existen, los lugares que aún recuerdan, el eco de un mapa que nunca dejó de respirar. En las montañas del norte, donde el aire parece nacido del sueño y el silencio tiene peso, existe un lago que nunca muestra el mismo rostro dos veces. A veces se presenta oscuro, como un espejo sin reflejo, otras, tan claro que las nubes parecen disolverse en su fondo. Los aldeanos lo llaman Lopkaiji, el lago de la anciana, y dicen que bajo sus aguas duerme un campanario. No una ruina, sino una iglesia entera, hundida en la noche de los tiempos. Quienes se acercan aseguran oír, en las horas sin luna, un tañido leve que viaja desde lo más profundo, como si el agua recordara los rezos olvidados de un pueblo que ya no existe. Bajo las montañas del norte, donde el aire parece nacido del sueño y el silencio tiene peso, existe un lago que nunca muestra el mismo rostro dos veces. A veces se presenta oscuro, como un espejo sin reflejo, otras, tan claro que las nubes parecen disolverse en su fondo. Los aldeanos lo llaman Lopkaiji, el lago de la anciana, y dicen que bajo sus aguas duerme un campanario. No una ruina, sino una iglesia entera, hundida en la noche de los tiempos. Quienes se acercan aseguran oír, en las horas sin luna, un tañido leve que viaja desde lo más profundo, como si el agua recordara los rezos olvidados de un pueblo que ya no existe. Cuenta la leyenda que hace siglos, donde ahora se extiende el lago, hubo una aldea próspera, bendecida por el canto de sus campanas. Eran de bronce puro, forjadas por manos que conocían los secretos del fuego y el metal. Sonaban al amanecer para anunciar la paz, y al caer la tarde para guiar a los viajeros que regresaban del bosque. Pero el orgullo, dicen, fue su condena. La aldea se volvió ciega de sí misma, los templos más altos que los montes, las oraciones más vacías que el viento. Y una noche, cuando el cielo se llenó de relámpagos, el eco de las campanas no trajo consuelo, sino furia.
El agua comenzó a brotar desde la tierra misma, fría y densa como el llanto del mundo, y al amanecer, el pueblo había desaparecido. Solo quedó el lago, quieto, inmenso, respirando en silencio sobre lo que había sido una vida entera. Desde entonces, los pescadores no lanzan sus redes en su centro. Evitan mirar demasiado tiempo hacia el reflejo. Porque el agua mira de vuelta, dicen. Pero siempre hay uno, un curioso, un soñador, un incrédulo, que no puede resistirse. Una noche así ocurrió con Fionn, un joven pastor que perdió una oveja cerca de la orilla. Al buscarla, oyó un sonido que no era viento ni agua. Era un golpe hueco, suave, profundo. Como una campana enterrada bajo un sueño. La primera vez pensó que era su imaginación, pero luego lo volvió a oír. 3 notas. Distantes, puras. Como si alguien rezara en un idioma que el tiempo olvidó. El sonido lo llevó a arrodillarse junto a la orilla. La superficie del lago era un vidrio inmóvil. Y en él creyó ver algo, una torre, o su sombra, inclinada como si tratara de emerger. Un rayo de luna se quebró sobre el agua, y por un instante, el campanario parecía respirar. Fionn extendió la mano. El agua estaba tibia. Sintió que lo llamaba. Al día siguiente volvió. Trajo consigo una cuerda y una linterna, decidido a descubrir lo que dormía bajo el espejo. Amarró la cuerda a un roble y comenzó a descender por el borde rocoso. Cada metro lo sumergía en un silencio más denso, más antiguo. Cuando el agua le cubrió los hombros, la linterna parpadeó. Y entonces, en la penumbra líquida, algo brilló. No era una piedra ni un pez. Era metal. El joven avanzó, y ante él apareció la punta de una cruz oxidada. Más abajo, ventanas cubiertas de limo, arcos intactos, y detrás de todo, suspendida en la quietud, una campana. Era enorme, más grande que un hombre, y su superficie aún reflejaba la luz como si acabara de nacer. Fionn, maravillado, la tocó. Y el toque bastó. El sonido no fue fuerte. Fue puro, cristalino, casi humano. Se expandió como una respiración que no se acaba, subiendo por el agua, cruzando la noche, alcanzando los bosques y los montes. Los aldeanos despertaron. Algunos dijeron haber soñado con luces moviéndose bajo el lago. Otros, con figuras vestidas de blanco, caminando sobre el fondo. Cuando el amanecer llegó, el agua estaba tranquila otra vez. Fionn no volvió. A los 3 días, encontraron su linterna flotando cerca de la orilla. Aún encendida, aunque la llama no tenía combustible. Nadie la tocó. La dejaron allí, y el viento la apagó lentamente. Desde entonces, los ancianos repiten que quien escucha la campana no desaparece, es el lago quien lo guarda. Porque toda voz que honra el silencio, el agua la reclama. Dicen que, en las noches más claras, cuando la luna se inclina justo sobre el centro del lago, puede oírse el eco de 2 campanas. Una, la vieja, la que duerme bajo el agua. Y otra, más joven, más leve, que responde desde algún lugar profundo, más allá del tiempo. Algunos creen que es el alma del muchacho llamando a casa. Otros, que es el corazón del lago despertando un instante antes de volver a dormirse. Sea como sea, el sonido no trae miedo, sino calma. Es una música sin principio ni fin, una plegaria sin palabras. Los que la oyen sienten que el aire se detiene, que el mundo se vuelve transparente. Y por un momento, todo parece recordar su origen. Las piedras, el agua, el cuerpo, la memoria, todo vibra en la misma nota sagrada. Tal vez la campana nunca cayó. Tal vez el pueblo nunca murió. Quizás solo se hundieron en el sueño del mundo, esperando que alguien lo soñara otra vez. Y cuando el lago respira, cuando la luna toca su piel con luz de plata, quizás lo que suena no es metal, sino memoria. La memoria del agua llamando al alma para que regrese a casa. Porque, al final, todo lo que el agua traga, no lo pierde, lo transforma en silencio. Y el silencio, cuando el corazón está quieto, suena exactamente como una campana. En algún rincón del desierto,
donde las dunas cambian de forma como pensamientos bajo el sueño, se murmura la historia de una ciudad que solo aparece bajo la mirada de la luna. No figura en ningún mapa, ni tiene nombre que los hombres recuerden. Algunos la llaman la ciudad de la arena plateada, otros la conocen como Irán la desvanecida, y otros simplemente dicen, la ciudad que sueña con volver a ser real. Dicen que quien la ve una vez, ya no vuelve a ser el mismo, pues la belleza que se disuelve deja una herida que nunca cierra del todo. Una noche, un viajero sin pasado cruzaba el desierto siguiendo una ruta que no existía. Había perdido su brújula y su propósito, pero seguía el resplandor de una luna que parecía más grande que el mundo. El aire era de plata, y la arena, un océano inmóvil. Entonces la vio, torres como lanzas de luz, murallas que parecían respirar, escaleras que subían hacia estrellas tan bajas que uno podría tocarlas. La ciudad estaba allí, suspendida en la distancia, y sin embargo, cada paso hacia ella parecía alargar el horizonte. El viajero caminó hasta que el amanecer asomó, y cuando el primer rayo del sol tocó el suelo, la ciudad se deshizo en un polvo fino que el viento levantó como un suspiro. Los sabios del oasis más cercano decían que era un espejismo, un truco de la mente fatigada por el desierto. Pero los ancianos, aquellos que vivían más cerca del silencio que de la razón, hablaban de otra cosa. Contaban que en tiempos remotos, cuando los hombres aún oraban mirando el cielo y no hacia los templos, una civilización construyó aquella ciudad con materiales no de piedra, sino de sueño. La levantaron para honrar la luna, y por eso su destino fue reflejar su naturaleza, aparecer, brillar y desaparecer. Era una ciudad viva, pero su vida pertenecía a los ciclos del cielo. Su tiempo no era el de los hombres. Una vez cada luna llena, el desierto se cubre de un resplandor frío. Los camellos se detienen, los viajeros bajan la voz, y entonces, en el horizonte, comienza a levantarse una línea tenue, como si la arena recordara su forma. Primero aparecen los pilares, luego los arcos, luego las calles. Todo hecho de polvo y memoria. En el centro, dicen, hay un pozo que no tiene fondo. Sus aguas, tan quietas que parecen un espejo, muestran a quien se asoma no su rostro, sino la imagen de lo que más ama y no volverá a ver. Fue en una de esas noches que una joven llamada Laila, hija de un comerciante del sur, decidió entrar. Había oído los cuentos desde niña, pero creía que eran invenciones. Sin embargo, cuando vio la luz plateada extenderse sobre la arena, su corazón tembló con una mezcla de miedo y deseo. Tomó una lámpara, se cubrió con un velo, y caminó hasta el borde del espejismo. Con cada paso, el aire se volvía más denso, como si caminara dentro de un sueño que no quería despertar. Y de pronto, lo imposible ocurrió, cruzó el umbral. Dentro, la ciudad era silenciosa pero viva. Los muros respiraban una luz que no hería los ojos, los patios olían a agua fresca, y las calles parecían esperar algo que no llegaba. En las paredes, las sombras se movían lentamente, como si aún quedaran ecos de los que alguna vez la habitaron. Laila caminó hasta la plaza central, donde el pozo la esperaba. Su superficie era negra, profunda, inmóvil. Se inclinó y miró. No vio su rostro. Vio a su madre, sonriendo desde un jardín lejano, bajo un cielo que ya no existía. Vio su infancia, su hogar, la risa que creía perdida. Y en ese reflejo sintió un amor tan puro, tan doloroso, que el corazón se le volvió liviano. Una voz, ni masculina ni femenina, habló desde la profundidad del pozo: todo lo que amas, el mundo lo guarda, pero el mundo olvida. Laila quiso responder, pero la voz ya se había disuelto. Al levantar la mirada, notó que el cielo comenzaba a palidecer. La luna descendía lentamente, y con ella, la ciudad se desmoronaba. Los muros se hicieron polvo, los caminos se borraron bajo sus pies, y el pozo se cerró con un suspiro. Ella corrió, pero no hacia afuera, sino hacia el corazón mismo del resplandor. Y entonces, con el primer rayo del sol, todo se apagó. Los viajeros la buscaron durante días. Encontraron sus huellas hasta cierto punto, y luego nada. Como si el viento las hubiera borrado con cuidado. Solo hallaron su lámpara, enterrada a medias en la arena,
con la llama aún encendida, aunque sin aceite. Desde entonces, cada generación cuenta su historia junto con la de la ciudad. A veces, dicen, cuando el cielo está claro y la luna cae entera sobre el horizonte, se ve una figura de mujer caminando entre las torres de luz, sosteniendo una lámpara que nunca se apaga. Nadie sabe si Laila sigue viva o si la ciudad la guardó como parte de su resplandor. Algunos creen que ya se convirtió en su guardiana, condenada a caminar sus calles mientras la luna exista. Otros dicen que no fue un castigo, sino un regalo, que fue elegida para custodiar la belleza que los hombres olvidaron mirar. Y así, el desierto guarda su secreto. Cada noche de luna llena, el aire cambia de textura, la arena brilla, y por unas horas, el mundo recuerda que hubo una vez una ciudad hecha de luz. Una ciudad que solo puede vivir cuando los hombres duermen, porque el sueño es lo único que no destruye lo sagrado. Cuando la luna se inclina y la ciudad desaparece, queda un silencio tan puro que parece respirar. Es el eco de un amor que no pudo morir, el murmullo de un sueño que se rehúsa a despertar. Quizá, cuando todos dormimos, la ciudad vuelve a levantarse, no en el desierto, sino en el fondo de nuestros pensamientos, donde aún hay espacio para lo imposible. Y tal vez, al cerrar los ojos esta noche, en el instante antes del sueño, veas un resplandor de plata más allá de la oscuridad. Si lo haces, no temas. No es ilusión. Es la ciudad que todavía recuerda tu nombre. Se dice que en las montañas del oeste, donde el aire se vuelve tan delgado que las palabras se deshacen antes de nacer, existe un monasterio cuyos muros están hechos de piedras que murmuran. No fue construido, sino hallado, ya formado, como si la tierra hubiera decidido rezar con su propio cuerpo. Los monjes que lo habitan no pronuncian voto alguno, viven en un silencio que no es castigo, sino escucha. Allí, cada amanecer, el viento pasa entre los muros y hace sonar los nombres de los que existieron antes. Algunos suenan como plegarias, otros como lamentos. Dicen que esas voces no provienen del aire, sino de las piedras mismas, que conservan en su interior el eco de las palabras con las que fueron talladas. Cada piedra guarda una oración. Cada muro, un secreto. Nadie sabe quiénes levantaron el monasterio. Los registros más antiguos ya lo mencionan como el lugar donde el tiempo se arrodilla. Se dice que bajo el suelo hay cámaras selladas, llenas de tablillas y huesos cubiertos de polvo sagrado. Pero los monjes nunca las abren. El silencio también necesita descanso, dicen. Una vez, hace muchos siglos, un peregrino llegó buscando respuestas. Había cruzado desiertos, mares, ciudades rotas. Traía consigo un libro incompleto y una pregunta que no podía formular. Al entrar, el aire lo envolvió con una calma tan densa que olvidó su nombre. Se sentó frente a una piedra y esperó. Las horas pasaron, las sombras se alargaron. Entonces lo oyó, un murmullo casi imperceptible, un sonido que no era viento ni insecto ni respiración. Era un idioma hecho de pausas, un ritmo sin palabras. El peregrino cerró los ojos y entendió. No con la mente, sino con el alma. El muro le hablaba del principio del mundo, cuando la tierra aún no distinguía entre materia y pensamiento. Le contó que todo lo creado fue primero un sonido, y que las piedras son la memoria de aquel eco. Cuando abrió los ojos, el peregrino lloraba. Las lágrimas no caían al suelo, sino que se absorbían en la roca, como si el muro bebiera su emoción. Al salir, no se llevó nada, salvo una certeza, que cada palabra que decimos queda escrita en algún lugar que no podemos ver, esperando ser oída otra vez. Desde entonces, los monjes siguen su labor en silencio, copiando textos que nadie leerá, cuidando piedras que nadie entiende. Pero a veces, cuando el sol se pone y el viento baja del norte, el monasterio entero parece respirar. Y si uno se detiene lo suficiente, puede oír algo parecido a un canto, un coro sin voz, formado por siglos de oración petrificada. Tal vez no son las piedras las que hablan, sino el tiempo, recordando lo que los hombres olvidan cuando aprenden a hablar. Dicen que si pasas la mano sobre los muros, puedes sentir un pulso débil, como el de un corazón dormido. Nadie sabe si late desde dentro o desde nosotros. Pero quien lo siente, nunca vuelve a ser el mismo.
En una llanura barrida por vientos antiguos, donde los relámpagos parecen trazar letras invisibles sobre el horizonte, se levanta una biblioteca sin puertas ni guardianes. Solo una fachada de mármol cubierto por polvo dorado y una inscripción casi borrada que dice: aquí descansan los santos que fueron borrados del cielo. Nadie sabe quién la construyó ni cuándo. Los pastores la evitan, los sabios la niegan, pero los soñadores aún la buscan. La llaman la Biblioteca de los Santos Borrados, porque dentro de sus muros no hay libros visibles, sino aire suspendido lleno de letras que flotan como polvo al sol. Los que han entrado dicen que cada palabra brilla por un instante y luego desaparece, como si el lugar recordara los nombres de aquellos que el mundo decidió olvidar. Una leyenda cuenta que los santos que habitan allí no fueron castigados, sino elegidos para custodiar el silencio de Dios. Son aquellos que amaron demasiado, que dudaron con fe, que rezaron en idiomas que el cielo no entendió. Su memoria no fue borrada, fue escondida. En los muros, bajo el mármol, ¿se sienten las huellas de sus manos? Quien entra debe hacerlo descalzo y en silencio. Porque cualquier sonido ajeno provoca que las letras se disuelvan, como si la biblioteca temiera ser comprendida antes de tiempo. Un día, una mujer sin rostro conocido llegó desde el este. Llevaba consigo un pequeño relicario, y dentro, una pluma. Decía que pertenecía a un santo cuyo nombre fue tachado de todos los textos. Entró sin miedo. Dentro, el aire tenía densidad, como si respirara. Caminó entre pasillos invisibles, guiada por luces que no venían de ninguna fuente. A cada paso, las letras en el aire se encendían y se apagaban, como estrellas que parpadean en un cielo interior. Finalmente, llegó a una sala circular. En el centro, un atril vacío. Colocó sobre la pluma. Y el aire cambió. Miles de letras se reunieron alrededor, formando un remolino luminoso. La sala entera vibró con un sonido bajo, profundo, que no era música ni palabra, sino pura intención. En ese instante, la mujer comprendió que cada letra era una oración no dicha, cada palabra, una lágrima no derramada. Las letras giraron hasta formar una figura, un rostro, sereno, hecho de luz. ¿Era el del santo olvidado? Sus ojos se abrieron lentamente, y la voz, si es que era voz, habló dentro de su mente: nada que se ama puede ser borrado. Luego todo se deshizo. La luz se apagó, las letras cayeron al suelo como ceniza dorada, y la pluma desapareció. Cuando la mujer salió, el amanecer teñía el cielo. En sus manos no quedaba nada, pero sobre su pecho, grabada en la piel, había una palabra luminosa: recordatio. Desde entonces, los peregrinos que pasan por aquella llanura aseguran que a veces, cuando el viento sopla con la dirección justa, el aire huele a tinta y las estrellas se alinean formando frases que nadie alcanza a leer. Algunos dicen que la biblioteca no guarda textos, sino almas. Otros, que es el lugar donde los nombres duermen hasta que alguien los vuelve a pronunciar. Y tal vez por eso, cuando las noches son largas y el mundo parece olvidar lo que fue sagrado, una luz leve se enciende en el horizonte. No es fuego ni estrella. Es la biblioteca abriéndose por un instante, dejando escapar el perfume de las páginas que aún no han sido escritas. En algún punto donde el mar deja de tener nombre, hay una costa que no figura en ningún mapa. El agua allí no rompe con fuerza, respira. Las olas llegan suaves, como si temieran despertar a algo dormido bajo la arena. A esa costa la llaman la orilla olvidada, porque nadie recuerda cuando empezó la tradición que aún la ilumina. Cada otoño, cuando el viento sopla desde el norte y la luna parece colgar más cerca de la tierra, los habitantes del último pueblo en el camino fabrican miles de linternas de papel. Las encienden y las dejan ir sobre el agua, una por cada alma que el tiempo ha borrado. Dicen que las luces navegan hacia el horizonte para llevar un mensaje, que la memoria aún respira, aunque el mundo calle. Las linternas son frágiles, hechas con papel delgado y fuego paciente. Al caer la noche, los aldeanos bajan hasta la orilla. No hay música, ni risas, ni llanto. Solo el sonido del mar y del fuego que arde en silencio. Uno a uno, los hombres, las mujeres y los niños susurran nombres que ya no pertenecen a nadie, nombres que se encontraron en cartas viejas,
en lápidas deshechas, en sueños que alguien tuvo y olvidó. Algunos no pronuncian nada. Solo inclinan la cabeza y dejan que la linterna flote, como si el silencio también tuviera memoria. En medio de ellos camina un anciano. Nadie sabe su nombre, ni de dónde viene, pero cada año aparece, siempre en la misma fecha, con una pequeña campana de cobre colgada al cuello. Cuando el último fuego toca el agua, él agita la campana 3 veces. Su sonido es débil, pero llega lejos, como si el mar mismo lo repitiera en sus profundidades. Algunos dicen que la campana despierta a las almas dormidas. Otros, que llama a la marea para que guíe las luces en su viaje. Esa noche, sin embargo, algo distinto ocurrió. Una tormenta se había anunciado desde días antes, pero el cielo permanecía en calma, pesado y brillante. Las linternas comenzaron a deslizarse mar adentro, formando un camino de fuego flotante. El anciano observó en silencio, su rostro iluminado por el reflejo. Pero cuando agitó la campana, el sonido no fue el mismo, fue más largo, más profundo, como si el aire vibrara desde debajo del agua. Y entonces, el mar respondió. Primero, un destello. Luego, una corriente de luz emergió desde las profundidades, como si las linternas no descendieran, sino que algo desde abajo las devolviera. Las luces se movían solas, formando círculos, espirales, figuras que recordaban constelaciones. El viento se detuvo. Nadie se atrevió a hablar. En el centro del resplandor apareció una forma, no un cuerpo, no una sombra, sino una silueta hecha de luz líquida. Parecía un rostro, o muchos rostros superpuestos, antiguos, tranquilos. El mar tembló suavemente, y las linternas comenzaron a girar en torno a esa figura, como si el fuego reconociera su origen. El anciano cayó de rodillas. Dicen que lloró sin lágrimas, que murmuró una palabra que nadie entendió. El resplandor lo envolvió por completo, y en un parpadeo, desapareció. Las linternas continuaron flotando un tiempo más, hasta que el mar, con infinita delicadeza, las fue apagando una a una. Cuando la última llama se extinguió, el viento volvió a soplar. Al amanecer, los aldeanos encontraron la campana del anciano en la arena, húmeda y fría. Nadie la tocó. Se decía que aún vibraba, aunque sin sonido. Desde entonces, la ceremonia continuó cada año, pero ya no como antes. Nadie pronuncia nombres. Nadie toca la campana. Solo dejan que el mar los recuerde a su manera. Sin embargo, hay quienes juran que en las noches más serenas, cuando la luna llena se refleja en el agua y el viento duerme, se pueden ver, muy lejos, más allá del horizonte, pequeñas luces que regresan. No son barcos, ni estrellas caídas, sino linternas que nunca se apagaron. Dicen que pertenecen a los que ya no temen el olvido, que viajan eternamente, llevando consigo los recuerdos de todos los que alguna vez amaron. Y tal vez sea cierto. Tal vez las linternas no sean ofrendas, sino mensajeras. Quizá el fuego que arde en su interior no busca iluminar, sino volver a conectar lo que el tiempo separó. Tal vez el mar no traga las almas, las transforma en luz. Cuando el último aldeano se marcha y el silencio cubre la playa, las olas continúan su labor sagrada. Cada espuma que llega a la orilla trae un destello, una chispa que brilla un instante antes de desaparecer. Si uno escucha con paciencia, puede oír un rumor suave, un canto que se repite entre el agua y el viento. No tiene palabras, pero su sentido es claro, nada se pierde del todo, todo encuentra el camino de regreso. Así, la orilla olvidada sigue encendiendo sus linternas, año tras año, siglo tras siglo. No por los muertos, sino por los vivos que aún no han aprendido a recordar. Porque, al final, no somos más que llamas en tránsito, flotando sobre el agua inmensa del tiempo, buscando una orilla que siempre nos espera. En lo profundo del desierto, donde las dunas respiran como olas detenidas por los siglos, se encuentra un templo sin nombre, hecho de piedra que no refleja la luz. Nadie lo construyó, dicen, sino que emergió de la arena una noche sin luna, como si la tierra lo hubiera soñado. Las caravanas lo evitan. Sus muros carecen de inscripción,
pero se dice que dentro vive una mujer, o una sombra de mujer, a quien llaman la oráculo del silencio. No pronuncia palabra alguna, y sin embargo, responde a quienes se atreven a entrar. Los peregrinos viajan días enteros para llegar a ella, guiados por rumores que cambian con el viento. Algunos dicen que el oráculo ve el futuro, otros, que escucha los pensamientos que no sabemos decir. Nadie la ha oído hablar. Nadie ha visto su rostro completo. Se sienta siempre en el mismo lugar, sobre una piedra pulida que parece latir con el calor del sol, los ojos cubiertos por un velo gris. Frente a ella hay un cuenco lleno de agua quieta. Y cuando alguien formula una pregunta, la respuesta no llega por voz ni por gesto, sino por el leve temblor del aire, por el eco del propio corazón del que pregunta. Un mercader anciano fue el primero en dejar testimonio de su visita. Había perdido a su hijo en una tormenta y llevaba años buscándolo entre los oasis. Llegó al templo con el rostro quemado por el viento y la voz rota por la esperanza. Se arrodilló frente al cuenco y preguntó, ¿dónde duerme mi hijo? El agua permaneció inmóvil. Luego, una sola gota cayó del techo y rompió el espejo del silencio. En el reflejo, el hombre no vio el rostro de su hijo, sino el suyo propio, envejecido, transparente. Y entendió que no había búsqueda, porque el amor nunca se había ido. Salió del templo sin decir palabra, y en el camino de regreso, quienes lo vieron juraron que sonreía por primera vez en décadas. Nadie sabe si la oráculo es humana. Algunos creen que fue una sacerdotisa que juró no volver a hablar hasta que el mundo escuchara. Otros, que es la personificación del silencio mismo, una sombra que adopta forma para recordarnos que las respuestas habitan donde cesa el ruido. En su templo no hay ídolos ni oraciones, solo el sonido de la arena moviéndose con el viento, y el agua que respira con lentitud. Una noche llegó hasta ella una joven llamada Nara. Había oído historias desde niña, y en su interior cargaba una pregunta que nunca se atrevió a pronunciar: ¿quién soy cuando nadie me nombra? Caminó descalza sobre la arena fría, bajo un cielo sin estrellas. Al entrar, sintió que el aire era más denso, como si estuviera hecho de polvo y memoria. Se arrodilló frente al cuenco, cerró los ojos y pensó en la pregunta sin decirla. El silencio se alargó tanto que su respiración pareció desaparecer. Luego, el agua se movió apenas, creando un reflejo que no era el suyo. Vio una figura envuelta en luz, sin rostro, pero familiar. La figura alzó una mano y tocó la superficie. En ese instante, Nara comprendió que la voz que había buscado toda su vida siempre había estado dentro de ella, y que lo divino no vive en los templos, sino en la quietud del alma. Dicen que cuando abrió los ojos, la oráculo ya no estaba. En su lugar, solo el cuenco y el velo, flotando sobre la piedra. Nara se marchó sin mirar atrás. Esa misma noche, el templo se hundió de nuevo bajo la arena, y nadie lo ha vuelto a encontrar. Solo el viento conserva su forma, y cuando sopla sobre las dunas, el sonido se asemeja a una respiración humana. Los nómadas del desierto cuentan que, en las madrugadas más frías, cuando el horizonte apenas empieza a encenderse, se puede oír un suspiro leve, un sonido entre palabra y canto, que viaja con la arena y se apaga justo antes del amanecer. Lo llaman la voz del silencio, y dicen que no viene del desierto, sino de quienes aún buscan escucharlo. Quizá el templo nunca existió. O tal vez sigue moviéndose bajo las dunas, esperando a quienes ya no tengan preguntas, sino silencio que ofrecer. Porque el silencio, como el agua en aquel cuenco, no guarda respuestas, las refleja. Y tal vez, cuando los sueños se apagan y la mente cae en su propia arena interior, todos cruzamos ese templo sin nombre. Nos arrodillamos frente al vacío y comprendemos que lo que buscamos no está fuera. Entonces, por un instante, oímos al oráculo hablarnos. No con palabras, sino con el pulso mismo de la noche. Porque hay verdades que solo se entienden cuando aprendemos a escuchar lo que nos suena. Y en ese eco invisible, donde termina el ruido y comienza la calma, quizá todos somos un poco ella, guardianes de una voz que respira sin pronunciarse. En una abadía olvidada, escondida entre colinas cubiertas de niebla y piedra, existe una puerta que jamás ha sido cruzada. Nadie recuerda cuándo se construyó, ni quién la cerró.
Está hecha de madera tan vieja que parece de sombra, y sus bisagras no chirrían, porque nunca se han movido. Los monjes que aún habitan el monasterio la llaman la puerta que sueña, y cada noche, antes de dormir, dejan una vela encendida frente a ella, no para alumbrarla, sino para recordarle que todavía existe. Dicen que en los días antiguos, cuando el monasterio era joven y los cánticos llenaban los claustros, esa puerta no era un muro, sino un umbral. Conducía a un jardín oculto, donde los hombres decían ver lo que el alma temía y anhelaba al mismo tiempo. Un día, la puerta se cerró sola, después de que el último abad cruzara y nunca regresara. Desde entonces, ningún hombre ha tenido el valor de tocarla. Y sin embargo, todas las noches, al caer el silencio, se oye desde el otro lado algo semejante a un suspiro, como si el aire mismo aguardara una palabra que nadie se atreve a pronunciar. Pasaron los siglos, y el monasterio envejeció junto con la puerta. Las oraciones se hicieron más cortas, las paredes más frías. Pero un invierno, llegó al convento un joven novicio, de rostro sereno y mirada que parecía escuchar lo que otros no oían. No le interesaban los rezos ni los libros. Le fascinaba el silencio. A menudo, se detenía frente a la puerta, sin tocarla, solo observando la forma en que la cera derretida de las velas caía sobre el suelo, creando dibujos que se parecían a estrellas. Los otros monjes le advertían que no debía acercarse demasiado. Esa puerta no lleva a ningún lugar, decían. Está cerrada para siempre. Una noche, mientras la nieve caía sin ruido, el novicio despertó sobresaltado. Había soñado con la puerta. En su sueño, no estaba cerrada. Se abría lentamente, y un resplandor suave, ni luz ni sombra, lo llamaba por su nombre. Bajó al pasillo sin pensar. La vela del altar aún ardía, y frente a la puerta, el aire parecía más cálido. Se arrodilló, temblando. No había miedo, solo una especie de ternura. Apoyó la frente sobre la madera. Era fría, pero debajo latía algo, como un pulso. Entonces habló. No con palabras, sino con el corazón. No quiero abrirte, pensó. Solo quiero escucharte. Y fue suficiente. La puerta vibró apenas, como si respirara. El sonido que surgió no fue el de un cerrojo, sino el de un suspiro. Todo el monasterio pareció contener la respiración. El joven esperó, sin moverse. Y entonces comprendió algo que no podía decirse: la puerta no estaba cerrada. Nunca lo había estado. Solo esperaba ser escuchada sin deseo, sin exigencia, sin miedo. Con el primer amanecer, los monjes encontraron al novicio dormido frente a ella. Sonreía, y entre sus manos sostenía una llave vieja, oxidada, que nadie reconoció. Al despertarlo, les dijo solo una frase: no hay puertas cerradas. Solo corazones que aún no saben entrar. Luego, se levantó y continuó su vida, sin buscar respuestas, sin curiosidad. Años después, cuando el joven ya era abad, el monasterio cayó en ruina. Las voces de los monjes se habían apagado, pero la puerta seguía allí, intacta, serena, como si el tiempo no pudiera tocarla. Nadie supo que había más allá, ni si alguna vez alguien la cruzó. Sin embargo, cuando las noches eran muy frías y las velas se apagaban solas, un aroma a flores y a tierra húmeda llenaba los pasillos, como si un jardín invisible respirara tras la madera. Los aldeanos que aún visitan las ruinas cuentan que, a veces, el viento que sopla entre las piedras suena como un canto lejano. Algunos juran que, al tocar el marco de la puerta, sienten un calor leve, como si del otro lado alguien hiciera lo mismo. Y en ciertas noches, cuando la luna se refleja sobre las ventanas rotas, el reflejo parece moverse hacia el interior, como si una luz esperara ser descubierta. Tal vez la puerta nunca fue un umbral. Tal vez fue un espejo, o un sueño, o el símbolo de algo más profundo, aquello que todos llevamos dentro y tememos abrir, creyendo que nos separa del misterio, cuando en realidad nos une a él. Quizá cada alma tiene su propia puerta dormida, esperando que alguien se acerque sin intención, sin prisa, solo para oírla respirar. Y cuando por fin aprendemos a hacerlo, cuando dejamos de empujar, de buscar,
de exigir que algo se revele, entonces ocurre el milagro más silencioso, la puerta se abre sola, sin ruido, y comprendemos que del otro lado no había nada que no estuviera ya en nosotros. Porque toda puerta que sueña con ser abierta, en el fondo, solo quiere ser escuchada. Y quien aprende a oírla, despierta también. En las montañas del oeste, donde las nubes se arrastran bajas y el viento tiene aroma a piedra mojada, nace un río sin origen visible. Nadie ha encontrado su manantial. Surge del bosque como un pensamiento antiguo, murmurando palabras que ningún idioma reconoce. Los pastores lo llaman Anam, que en lengua vieja significa alma, y dicen que no lleva agua, sino memoria. Que en sus corrientes viajan los nombres que el tiempo ha perdido, los que no están en los registros ni en las tumbas, los que se apagaron en labios olvidados. Dicen que el río los guarda, los repite en silencio, y que por eso, quien duerme junto a él, sueña con vidas que no son suyas. Su curso es lento, transparente como si no quisiera ocultar nada. Al amanecer, la luz cae sobre él como si lo bendijera. Pero cuando llega la noche, el río cambia. Su superficie refleja no las estrellas, sino rostros. Rostros antiguos, jóvenes, tristes, serenos, todos hechos de agua. Los aldeanos evitan mirarlo después del crepúsculo, porque temen reconocer en sus reflejos algo que aún los llama. Sin embargo, hay quienes no pueden resistirse a esa voz líquida. Hace mucho tiempo, una mujer llamada Catriona vivía cerca de su orilla. Era una tejedora de mantos, silenciosa, de mirada profunda. Cada tarde, después del trabajo, se sentaba junto al río a escuchar. No sabía por qué lo hacía, pero el murmullo del agua la aliviaba de una tristeza que no comprendía. Una noche sin luna, cuando el aire olía a lluvia lejana, el río le habló. No con palabras, sino con un sonido que parecía surgir de su propia respiración. En el reflejo, vio un rostro que se parecía al suyo, pero más joven, con ojos distintos, llenos de un fuego antiguo. Y oyó su nombre, dicho de una manera que nadie había pronunciado antes. Era un nombre largo, melódico, que le hizo llorar sin saber por qué. Desde entonces, cada noche volvía, y el río seguía hablando. A veces le mostraba escenas que no recordaba, un templo bajo el sol, una barca flotando sobre un lago de cristal, un niño riendo entre columnas rotas. Todo tan real que, al despertar, la orilla parecía brillar con un polvo de sal. Catriona comenzó a escribir lo que veía, en trozos de tela, en hojas secas, en piedra. Llenó su casa con símbolos que nadie más entendía. Los aldeanos decían que estaba perdiendo la razón, pero ella solo respondía, no es locura recordar lo que nunca debió olvidarse. Una mañana, el río cambió de tono. Ya no murmuraba, cantaba. Una melodía baja, triste, infinita. Catriona lo siguió corriente arriba, más allá de donde nacían los abedules, hasta una garganta estrecha entre montañas. Allí, el río desaparecía en una grieta. Ella se arrodilló y tocó el agua. Era tibia, viva, como piel. El sonido de su nombre volvió, más fuerte, más claro. Y entonces comprendió, el río no repetía nombres ajenos, sino que recordaba a quienes ya no sabían quiénes eran. No guardaba las memorias de los muertos, sino las de los vivos que se habían olvidado de sí mismos. Catriona cerró los ojos. Sintió que algo la envolvía, una calma honda, como si el agua la reconociera. Cuando el sol subió, la aldea despertó sin ella. Solo hallaron su manto, extendido junto a la orilla, empapado, cubierto de hilos dorados que parecían moverse con la corriente. Nadie volvió a verla. Pero desde entonces, los aldeanos aseguran que, en las noches tranquilas, el río pronuncia su nombre junto a los demás. Su voz se mezcla con las otras, formando una sola melodía. ¿Hay viajeros que aún llegan buscando al Anam? Algunos beben de su agua esperando recordar quiénes fueron en otras vidas. Otros solo se sientan y escuchan. Si lo hacen el tiempo suficiente, sienten como el sonido cambia, como el murmullo adopta el ritmo de su respiración. Es entonces cuando entienden que el río no está fuera, sino dentro de cada uno, que todos somos corrientes de nombres olvidados buscando su fuente.
Nadie sabe a dónde va el río. Se pierde entre las colinas, y más allá, desaparece en la niebla. Pero los pastores dicen que, en ciertas auroras, el agua parece fluir hacia el cielo. Quizá allí termine su viaje, devolviendo los nombres a las estrellas, de donde alguna vez cayeron. Y cuando el viento baja del norte y trae ese canto húmedo y lejano, los que saben escuchar entienden su mensaje: ningún nombre muere mientras alguien recuerde el sonido del agua. Porque el olvido no es el fin, sino la corriente que nos lleva de regreso a la memoria del mundo. Y el río, el verdadero río, no corre entre montañas, sino entre almas. Allí, donde el tiempo se disuelve, y todo lo que fuimos vuelve a pronunciarse una vez más, con voz de agua y silencio. Dicen que toda historia termina en silencio. No con un fin, sino con un regreso. Cuando la última palabra se apaga y el fuego se vuelve brasa, algo invisible comienza a respirar entre las ruinas del sonido. Es allí donde las sombras despiertan. No para asustar ni para esconderse, sino para rezar. Porque incluso la oscuridad, cuando el mundo duerme, tiene su oración. En la hora más quieta de la noche, esa que no pertenece ni al ayer ni al mañana, las sombras del mundo se inclinan sobre lo que fue. Los muros derrumbados, las piedras sin nombre, los templos hundidos, los ríos que olvidaron su cauce, todo reza. No con palabras, sino con su mera existencia. La plegaria del polvo es no desaparecer. La del viento, seguir moviendo el perfume de lo que alguna vez fue sagrado. En esa hora, las colinas donde los túmulos de hadas duermen suspiran bajo la luna, y su resplandor toca las puertas cerradas de los monasterios donde aún late una oración sin boca. Las luces que flotan sobre el mar siguen su lento viaje, reflejadas en los ojos del río que recuerda los nombres que nosotros olvidamos. El mapa que ardió en manos del monje vuelve a trazarse en el cielo, como una constelación hecha de destinos no cumplidos. Todo sigue existiendo, aunque nadie lo mire. Todo sueña, aunque nadie lo pronuncie. El mundo, en esa hora, parece hecho de respiraciones dormidas. La tierra y el cielo no se oponen, se escuchan. El silencio tiene peso, como si el universo entero reposara sobre el corazón de quien lo contempla. No hay voces, ni campanas, ni música, pero el aire vibra con una melodía que solo el alma puede oír, la del tiempo recordándose a sí mismo. Y entre todas esas sombras orantes, hay una que se detiene, que mira hacia nosotros. No tiene rostro, pero su gesto es familiar. Es la sombra de todo lo que alguna vez amamos. Nos observa desde la frontera entre el sueño y la memoria, y parece decir: no tema la oscuridad. En ella todo reza. En ella todo regresa. Quizás sea en ese instante, cuando el mundo se sumerge en su propio latido, que comprendemos lo que las historias quisieron enseñarnos. Que lo sagrado no está en los milagros, sino en la persistencia del eco. Que la fe no vive en los templos, sino en el silencio entre dos respiraciones. Que la memoria no es un tesoro, sino una forma de amar lo que ya se ha ido. Y entonces, justo antes del sueño, cuando el cuerpo se rinde y el alma flota, escuchamos algo leve, lejano, el sonido de una campana bajo el agua, una voz sin boca, un susurro sin dueño. Es la plegaria de las sombras. La oración que nadie escribió, pero que todos conocemos. Porque el mundo, cuando duerme, no calla, reza. Y cada historia, cada nombre, cada piedra, cada río, incluso nosotros, somos parte de esa oración sin fin. Un murmullo que asciende entre las estrellas y vuelve al suelo, repitiendo eternamente la única verdad que el sueño permite oír: todo lo que ha sido amado sigue vivo en el silencio.